dolor es una señal de alerta, es una alarma que tenemos en nuestro cuerpo para entender que algo está pasando y que no está funcionando bien. Parte de muchas enfermedades, de síndromes. Vamos a hablar hoy día del dolor, pero de un dolor que definimos como crónico. Para eso está con nosotros Alejandra Rodríguez, ella es psicóloga, directora del Centro del Dolor Chile y además jefe de la unidad del dolor de la Clínica Kennedy de Santiago. Gracias por estar hoy día, Alejandra, con nosotros para hablar de un tema que es muy interesante y que nos afecta a todo, el dolor. ¿Cómo podemos definir el dolor crónico para entrar en materia? Bueno, Claudia, el dolor crónico es un dolor físico que, independiente de la causa, se extiende por más de 3 meses. Correcto. Y como tú bien dijiste al principio, el dolor es una señal de alarma, pero cuando el sistema falla, se queda pegado, pensando un poco en la metáfora de un sistema de alarma de una casa, deja de funcionar, ya no cumple la función de alerta, de protección, y ahí pasamos, ¿no es cierto?, a dolor crónico que tiene costos en todas las áreas de las personas. Sí, fíjate que es un tema de consulta, a propósito de lo que tú señalas, Alejandra, de consulta muy frecuente y en muchas especialidades, en especialidades como la mía, traumatólogo, ¿no es cierto? Vemos muchos pacientes con esto, pero trasunta a distintas especialidades y es una de las causas también de ausentismo laboral y licencia bastante importante en el mundo. Es la segunda causa de ausentismo laboral en Chile. Absolutamente. El dolor crónico no oncológico. Me gustaría hacer la distinción. El dolor crónico, entonces, básicamente se plantea más de 3 meses, independiente de su causa, y existen 2 tipos. El oncológico, que sería el maligno, y el dolor crónico no oncológico, que es el benigno. Claro, vinculado al cáncer, ¿no es cierto?, y el que no tiene vinculación al cáncer. Nosotros vamos a hablar hoy día del dolor crónico no oncológico. No oncológico. Cuando uno se plantea esto, y es maravilloso que tú nos puedas aclarar y les puedas también enseñar a todos nuestros telespectadores, está siempre vinculado el tema del dolor al analgésico, ¿no es cierto? Es como, tienes dolor, oye, ¿qué analgésico, qué antiinflamatorio me tomo? El concepto del manejo, tú trabajas en unidades del dolor, va mucho más allá de un medicamento y me gustaría que tú le explicaras a las personas que nos están viendo cuán amplio es este manejo y qué equipo funciona en torno a esto. Perfecto. Lo que pasa es que desde el 60 y desde el 70 está comprobado que en el dolor crónico intervienen múltiples factores. No solamente los factores biológicos, médicos. El modelo biomédico está obsoleto para el manejo del dolor crónico. Se instala del año 77 el modelo biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Que hay variables biológicas, médicas indiscutibles, que en algunos casos la intervención médica es perfecta para la eliminación del dolor, pero en otros casos no. Hay factores psicológicos y sociales. Y en los factores psicológicos hay estudios contundentes, Claudia, de evidencia científica que avalan que hay factores cognitivos, emocionales, conductuales. Es decir, yo podría tener la reverberación de este sistema que tú muy bien definiste, que es como la alarma prendida, que ya avisó, ya entendemos que está el problema, pero que sigue reverberando, que puede estar asociado a un problema de nuestra emoción, a un problema de la relación que tenemos, por ejemplo, con nuestro entorno. Claro, lo que pasa es que, a ver, hagamos una distinción porque las personas piensan que al tratar una psicóloga el dolor crónico, se está cuestionando el dolor. No, el dolor es real. Buen punto ese. Está definido hoy día como una experiencia, por lo tanto, nadie puede cuestionar el monto de mi dolor. Claro. Por lo tanto, los factores después del dolor, yo les explico a mis pacientes como una bola de nieve, se van sumando los factores. Y uno de los costos del dolor crónico es cuadros depresivos o trastornos ansiosos. Es decir, el dolor provoca o depresiones clínicas que hay que tratarlas o trastornos ansiosos. Si yo hago un tratamiento médico exitoso, pero ya llevo un año con dolor, con costos personales, familiares, laborales, es absolutamente natural que yo tenga un cuadro depresivo. Si no trato la depresión, va a ser un factor que va a cronificar el dolor, el trastorno del ánimo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, al revés también lo podemos pensar. Hubo factores que predisponen eventos gatillantes, ¿no es cierto?, emocionales, absolutamente. Sí, y te lo comento a propósito de lo que hoy día se conoce, por ejemplo, en la fibromialgia, donde hoy día hay una línea reumatológica, ¿no es cierto?, detrás de esta enfermedad que cada vez cobra más fuerza,
pero también hay otra línea que tiene que ver con lo emocional, con el haber guardado emociones dentro, hablamos de como un baúl de emociones, y no haber hecho duelos, por ejemplo, y que eso va gatillando finalmente en somatizar en distintas partes del cuerpo, en el aparato osteomuscular, digamos, dolores, ¿te fijas? Yéndonos hacia uno de los problemas que es bastante frecuente hoy día, que también es causa de mucha licencia, que es el lumbago, ¿no es cierto? El dolor de espalda. ¿Cómo podemos relacionar este dolor crónico con el dolor de espalda? Si nos puedes un poquito orientar también en esa línea. Perfecto. Mira, de partida hagamos dos distinciones básicas del lumbago, que es el dolor en la zona baja de la espalda. Exacto. ¿No? Tenemos lumbago crónico específico, donde hay una causa anatomopatológica, ¿no? Por ejemplo, una de las principales causas del lumbago crónico específico son las hernias. Claro, la hernia del disco pulposo. Claro, la HNP. Un disco que falló. Claro, el neumático que va entre las vértebras, ¿no es cierto?, que se sale, por decirlo de una manera, y provoca dolor porque aprieta un nervio. Claro. Hay una causa anatómica. Anatómica, anatomopatológica, y habitualmente puede ser quirúrgica o analgesia. Hay una solución médica. El problema es que hay otro tipo de lumbago que se llama el lumbago crónico inespecífico y que el médico me dice, ¿sabes qué? Ok, hay algo, tal vez un desgaste, pero no justifica el dolor que tiene. No justifica tu dolor Claro. y tu discapacidad, porque aquí estamos hablando que el lumbago y otras patologías de dolor crónico pueden llegar a una discapacidad, a que el paciente puede terminar postrado. Sí. Entonces, en el lumbago crónico inespecífico, el manejo es sumamente difícil, y ahí con mayor énfasis es el tratamiento psicológico, porque hay muchos autores, médicos también, profesionales del área de la salud, que consideran que es una enfermedad psicosomática. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Lo psicosomático es una enfermedad real, eso es súper importante, que requiere un diagnóstico y un tratamiento médico, pero que a la base hay un conflicto emocional que no se tramita a través de lo emocional, sino que se tramita a través del cuerpo. Es decir, es un dolor, ¿no es cierto?, que tiene foco en tu cintura, en tu espalda, en la parte lumbar baja, y que no viene de un problema anatómico, de una hernia, de un disco, claro, de un que problema, exista una explicación, sino que viene desde otra esfera, que es la esfera de las emociones, sí, ¿no es cierto? Creo que es un punto muy importante, porque también en mi práctica médica me pasó que llegaban pacientes que venían, Alejandra, con los exámenes, me decían, doctor, tengo un dolor de espalda que lleva 6 meses, y fíjese que me dijeron que el problema que yo tenía era el desgaste de una articulación entre una vértebra y otra, L4, L5. Claro, y tú mirabas, Alejandra, y tú miras esos exámenes y dices, no está asociado, claro, ¿no es cierto?, este problema puntual anatómico con la magnitud del dolor del paciente. Yo creo que eso le ha pasado a muchas personas hoy día, ojo con eso, en que tú dices, no me cuadra, no me calza, porque además, a esos mismos pacientes yo le decía, si yo le hago una radiografía a 10 personas de tu edad hoy día, lo más probable es que el 80% ¿no se tenga ese deterioro específico en estas vértebras. Claro. Y son personas que pasan por la vida, no tienen ningún problema, hacen deporte, ejercicio, no tienen dolor. Entonces, creo que, siento yo, corrígeme tú, que hay un subdiagnóstico de esto. Yo creo que cada vez tenemos que empoderar más, no solamente a los pacientes que nos ven, sino que al grupo médico, de que seamos un poquito más meticulosos en el diagnóstico de este grupo de personas. Ahora, no solamente el diagnóstico, sino el abordaje terapéutico. O sea, está comprobado científicamente hace mucho tiempo que tiene que ser multidisciplinar. Entonces ahí uno dice, ¿por qué no se está haciendo? ¿Por qué solamente el abordaje es médico? Es multifactorial, siempre, tú lo sabes, en todas las enfermedades. Y en el lumbago, fundamentalmente en LSI, hay factores psicológicos. Y la gran pregunta es por qué esta emoción que yo no tramito adecuadamente, porque no puedo... Esto puede ser después, Alejandro, de un duelo, de... ¿Qué los motivos imaginan? ¿Una separación? ¿Ponte tu ruptura familiar? ¿Perder un ser querido? ¿Problemas laborales? ¿Todo esto cabe dentro de Claro, lo que pasa es que hagamos la distinción de 3 factores que fue lo que se mencionó en una escuela psicosomática, psicoanalítica, desde el año 60. 3 factores. El evento que gatilla, es lo que tú estás hablando, una separación. Ya, un evento muy duro, gatilla el... Sí. ¿Por qué, por ejemplo, yo después de ese evento... tengo una enfermedad física y por qué otra persona no? Porque hay otra variable, que es la personalidad. Exacto.
mis recursos, mis factores de riesgo. Y la personalidad es una variable muy compleja que no tiene evidencia científica. Recién estamos tratando, como un racimo de uva, de ir identificando algunos factores. Pero la personalidad es una variable. Tú sabes que detrás de la enfermedad hay una persona. Es un factor de riesgo hoy día no verbalizar las emociones. Me las trago, para hacer el cuento bien claro. Exacto. ¿Ya? Y se va por el camino subterráneo de los órganos. No es una frase mía, es de un autor. ¿Y por qué se deposita esa energía en una zona del cuerpo? Esa es una misteriosa pregunta. Es porque esa zona está vulnerada. Es más vulnerable, tengo un desgaste, trabajé mucho tiempo cargando cosas, por ejemplo, etc. Todos tenemos una zona vulnerable. Pero hay factores que se pueden trabajar, Claudia, eso es lo más importante. Vamos a ir hablando con Alejandra de este interesante tema. ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? Si estoy hoy día con dolor crónico, ¿usted se identifica, por ejemplo, con este dolor de espalda que no tiene una solución? ¿Cuáles son las soluciones que hoy día se ofrecen desde centros, por ejemplo, como el que trabaja Alejandra, que son centros donde estudian al paciente y donde le hacen seguimiento y tratamiento? Pausa y volvemos.